Hola amigos, muy buenas tardes. Cuando ya son las 5:02, comenzamos un nuevo programa, tu programa Entre Todos. En la dirección general está el señor Rafael Casela, en los controles técnicos Brian Pinto, en la producción de este espacio Natasha Guevara. Quien habla para ustedes, Laura Lombardini, yo soy John Bar 32 en todas las redes sociales, certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llega a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes, @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, feliz y contenta de estar con ustedes nuevamente en el día de hoy con un invitado como todos los invitados de cada jueves. Hoy me acompaña el señor Enrique Coll. Él es productor audiovisual, es profesor, él es emprendedor. Además, él es el creador de una teoría de la cual hoy vamos a estar hablando mucho de eso. Pues bienvenido, Enrique, Gracias por la invitación. aquí a tu programa, nuestro programa Entre Todos. Enrique, a mí me gustaría comenzar primero que nos hables un poquito de ti, porque lo conocí gracias a un evento que tuvo la gente de Sobemprende y tú ahí explicabas un poco tu experiencia a nivel de comerciales y todo, de cómo ha cambiado durante los años, cómo se hacía la producción de un comercial antiguamente, hace 30 años atrás, eso tampoco es antiguamente, no, tampoco. A lo que es hoy en día. Pero tú desde la experiencia, porque no sé si toda tu vida ha sido esa, la de producir comerciales, estar en la parte de producción cinematográfica, de televisión, cuéntanos un poco tu historia antes de llegar al pote. Mira, yo vengo de una familia diplomática. Tuve la fortuna de vivir 15 años fuera de Venezuela y repartí mi vida prácticamente, esos 15 años los repartí en varios países de Europa. Tuve la fortuna de estudiar en el London Film School, una escuela espectacular de cine. Toda mi vida he estado ligado a lo que es el cuento, a lo que es el relato, a lo que es contar historias. Mi primera novela, nunca publicada, gracias a Dios, se llamaba La Gran Familia y la escribí cuando tenía 9 años. ¿Por qué dices nunca publicada? ¿Qué es eso? Bueno, porque fue escrita básicamente a los 9 años y toda la novela está relacionada con mi familia, por eso se llama La Gran Familia, somos 6 hermanos, entonces imagínate, ¿no? Pero una eso, gran familia. ¿Y tú lo has leído hoy en día? Mi esposa Diana me la regaló un día, la encontramos no sé dónde la encontraron, la empastaron, en la original, no la he querido volver a leer, no. Pero por allí empezó todo, es decir, siempre he sido un lector, un vicioso de la lectura, gracias a mi padre. Mi papá tenía una de las mejores bibliotecas, diría yo, de Venezuela, era un gran lector y aprendí a leer con él, ¿no? Eso me llevó prácticamente luego al cine. Yo creo que es una cuestión natural de un proceso. Si quieres contar historias tienes que aprender mucho de todo, ¿ok? Y de la forma de cómo debes comunicarla, ¿no? Y así empecé yo a producir. La verdad es que cuando llegué a Venezuela no conocía absolutamente a nadie. Imagínate, de los 14 años de edad hasta los 20 y pico, viviendo fuera, no tuve la fortuna de mucha gente que estudió con todos sus amigos en el bachillerato, llegaron a la universidad, pues yo no tenía esa. Ese es el sacrificio de ser diplomático. Ese es el sacrificio. Y como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Exactamente. Pero el conocer y el tener la oportunidad de estudiar en otro país y luego traerte todo ese conocimiento para acá, es una bendición. Es una bendición y todos los días lo agradezco. Claro. Se lo agradezco a Dios porque es una bendición, porque es una manera diferente de ver la vida, es una manera diferente de ver el mundo. Claro. Y es una manera que te permite contar historias, porque hay muchas formas de contar historias. Y yo tuve la fortuna de aprender de muchos. Y cuando tú comenzaste con el cine a contar historias, ¿eras que tú hacías tus propias películas?
o te llamaban para producir una película? Me llamaron para producir cortos. Yo cuando llegué a Venezuela, pues obviamente estábamos en una etapa donde no existía la fórmula para ¿cómo se llama?, para producir. Es decir, en Venezuela producir películas hace 30, 40 años no existía, pues, ¿no? Por eso fue mi tendencia hacia la publicidad. Me dirigí hacia la publicidad porque era un buen negocio. Es decir, en aquella época pues, sí era un buen negocio, y producía comerciales, producía documentales, produje series para televisión. Lo último lo que me siento orgulloso es un emprendimiento que se llama Erignia, una producción espectacular, que era una película dividida en 8 capítulos de 10 minutos cada una. Y esa es una de los emprendimientos que quedó como finalista en la Fundación Ideas en el 2009, creo, 2006. Ahí en el IESA. En el IESA. Allí comencé yo prácticamente a entender lo que era un emprendimiento. Con el Sótano.tv, que era un emprendimiento y vino de la experiencia de la publicidad. La gente quería divertirse, pero al mismo tiempo había que venderle algo, ¿no? Claro. Y lo que tú usabas para divertirte, pues tenía que estar sustentado con algo. Y así nació Erignia y nació el Sótano.tv, por la necesidad de contar una historia y al mismo tiempo venderte algo. Pero eso fue hace un tiempo atrás. Fue en el 2009, 2010. Sí, que es reciente. Es reciente. Es decir, este emprendimiento hizo ese giro y evolucionó en el tiempo, y hoy en día eso ya está adaptado a la realidad actual. De hecho, se produjo en Colombia, se produjo una serie en Colombia, fue una serie, una experiencia espectacular. La gente de Fiat Colombia fue la que la financió, fue algo verdaderamente bello como para contar historias, pues, ¿no? Antes de eso, por supuesto, estuve produciendo comerciales y todo lo demás por no sé cuántos años, más de 1000 comerciales, no me acuerdo, no tengo ni idea, pero era prácticamente algo así. Hubo un momento en mi vida que yo produje como 6 comerciales, 8 comerciales al mes. Wow. Eso era un trabajo, mientras estaba trabajando en Bolívar Films como gerente de producción. Yeah. Una experiencia espectacular también, bellísima, porque era como encontrarse con muchos mundos al mismo tiempo y contar la historia de muchos mundos. Claro, es decir, que todo este proceso por el cual está metido Venezuela ahora, en tu caso particular tuvo que haber tenido un impacto importante, porque de producir tantas comerciales, ahora ¿cuántos puedes producir? No, de hecho, hubo una época en que las casas productoras de Venezuela eran las principales casas productoras de Latinoamérica. Eso ya no existe. En Venezuela, si acaso, ahorita hay 2 o 3 casas productoras. De resto, antes éramos millones de casas productoras. Y ahorita no hay ninguna, pues. Pero desde tu experiencia, y es verdad que estamos pasando por un proceso que yo lo denomino como un proceso transformador, es decir, que todo mal siempre tiene su bien por oculto. Supuesto. Tú, con la experiencia que tienes, viviendo la situación actual, que de repente, y no de repente porque sabemos que las oportunidades están ahí colándose, ¿cómo te has planteado? Y creo que tú tienes la respuesta, porque con la teoría del pote ya lo tienes claro. ¿Esa teoría del pote nació con todo este problema país o tú lo traes de toda la vida? Se terminó de concretar con el problema país. Es decir, necesitamos urgentemente, haya crisis o no haya crisis, el ser humano tiene que reinventarse. Es decir, no podemos quedarnos quietos. Es decir, quedarnos quietos, uno se tiene que inventar todos los días. Y es bello lo que nos está pasando desde un punto de vista, como puede ser terrorífico del otro lado, ¿no? Es correcto. Pero es bello. ¿Por qué? Porque me tengo que reinventar. La teoría del pote termina de nacer por una necesidad en 2 aspectos. El tecnológico, yo tengo millones de formas de contar una historia y ahora cada día más, entonces tengo que ver la manera de llegarle a la gente con mayor precisión. Y la segunda, bueno, yo tengo que comer, tengo que inventarme algo, tengo que dar charlas, tengo que buscar la manera de producir historia bajo otro formato que sea mucho más económico y que sea más eficaz. Y al final eso me imagino que te ha dado resultados fantásticos. Pero espectaculares. Porque además, y lo digo desde mi experiencia, que hay mucha gente alrededor que está con pesimismo, está desesperanzada, pero por otro lado,
hay mucha gente, y me incluyo, que estamos justamente creyendo en el país, sabiendo que esto no es para toda la vida, que esto va a pasar y que mientras estamos, tú sabes, en esta convulsión, bueno, tenemos que seguir ejecutando más o menos como podemos. Y eso se ve mucho en las aulas. Esos estudiantes que uno a veces dice, bueno, la educación en Venezuela bajó, el rendimiento bajó, eso también es verdad. Pero tú ves algunos estudiantes donde el compromiso se triplica, se cuadruplica, es una cosa donde quieren dar el todo por el todo, no solo por el país, sino por explotar ese proyecto de vida que se están planteando. Me imagino que en tu caso, tú que eres profesor y que dictas charlas, talleres y todo este tipo de cosas, ¿cómo ha sido esa experiencia con esos muchachos y con esas personas? Porque eso no va dirigido solo a un target, me imagino. No. Eso va a todo público. La teoría del pote nace por una necesidad de explicarle a los muchachos que estudian cine que no se trataba de trasladar la historia que tú estabas contando o que querías producir o dirigir en una pantalla grande, no se trataba de llevarla a Netflix o no se trataba de llevarla a YouTube. Son dos formatos totalmente diferentes. Entonces los muchachos, con una ilusión y un potencial bárbaro, dicen, profe, es que yo tengo una idea genial para hacer una película. Ajá, pero es que yo tengo que hacerlo primero en YouTube. Digo, ya va. Es decir, no es primero, es de qué manera quieres contar tu historia y cómo la vas a adaptar a los diferentes medios. De ahí nace la teoría del pote. De decirles a ellos, mira, existen unos personajes, existen unos objetos, existe tiempo y existe el espacio. No existe en el mundo una historia que no tenga alguno de esos elementos. Todos tienen esos elementos. Y ahí es como comenzaron a entender que yo podía usar YouTube para contar una forma de la historia y yo podía contar mi historia en la gran pantalla. Entonces, esa es la necesidad, que de ahí nace realmente el hecho de poder enmarcar el concepto de cómo crear historias a través de la teoría del pote. Además de este súper emprendimiento que tienes, que definitivamente todos los que vamos a aprender de eso le vamos a sacar el máximo provecho, tú tienes otro emprendimiento que de paso les voy a contar, porque yo siempre tengo un cuento, en ese evento con la gente de Sobe Emprende, él rifó 3 de estos emprendimientos y entonces salió uno y yo seguía pero mentalmente y definitivamente ahí voy a echar ese cuento porque eran los 2 últimos números de la cédula y ahí ellos decían y yo empecé 75, 75, 75, pero internamente, ay Angelito 75, cuando dice 75 casi que me lo como ya y me he ganado uno de esos emprendimientos que tenemos que ir a una pausa porque ya el operador nos dijo que hay que hacer la primera pausa comercial y ya regresamos que él nos viene a hablar de, ¿cómo es que se llama? Steeping, ya venimos con el Steeping. Y estamos de vuelta en tu programa, nuestro programa Entre Todos. Hoy pues con un invitado que definitivamente tiene experiencia, tiene trayectoria y le tocó tocar fondo, le tocó reinventarse y lo increíble de esa reinvención es que no se quedó en el fondo, sino que aprovechaste ese impulso, cuando uno toca fondo, a veces bueno te quedas ahí en el fondo y ya, pero hay otros que tocamos ese fondo para volver a salir adelante, que fue tu caso, y además tienes 2 emprendimientos. 2 emprendimientos activos, como le digo yo. Activos. Entonces, en la parte anterior yo estaba contando de, bueno, que en este evento yo me gané uno de los Stippy. Eso es una nota, una maravilla, pero llegando a mi casa, mi hijo lo vio y dijo, es mío. Y yo dije, no, vale, eso no se vale, chicos, eso no se vale. Entonces, cuenta un poquito lo que es el Stippy, que es fantástico. Mira, el Stippy también nace por una cuestión de una necesidad. Yo viajaba muchísimo a Colombia, viajaba muchísimo en Latinoamérica y a Miami y siempre tenía como una base enorme para sostener mi laptop. Yo decía, esta base no la puedo llevar, tiene que haber algo diferente que yo pueda metérmelo en un bolsillo y caminar con eso para arriba y para abajo. Estando en Miami, conocimos a la gente de Concepto Estudio y les dije, yo tengo un producto que los va a hacer millonarios. De millonario no tiene nada, pero es fabuloso. Por ahora. Lo cierto es que me siento con ellos y me dicen, tienes que contar la historia de lo que tú quieres. En aquella época no existía el nombre, lo inventó mi hija y mi hijo inventó el logo. Y yo me senté una mañana y redacté lo que se llama la personalidad de Stippy. En aquella época no tenía nombre, sino la personalidad de algo.
Tenía que ser liviano, tenía que ser fácil de producir, tenía que ser llevarse a todos lados y tenía que, de una manera muy sencilla, brindarte la posibilidad de colocar tu laptop en tres niveles. Pero además tenía que servir para la laptop, tenía que servir para la tablet y tenía que servir para el teléfono. De ahí nace Stipi. Es decir, yo decía, bueno, pero ¿cómo hago yo para cargar este perol inmenso? Claro, tan incómodo, que me además, quita tanto espacio. Que además se ve ridículo en un salón de conferencia, todo el mundo poniendo sus cosas y yo poniendo la base, la laptop. No, yo llegaba ahora con mi Stipi y lo ponía más. Y de ahí nace el Stipi. Actualmente vamos bien, gracias a Dios, estamos vendiendo Stipi en Amazon. El mes que viene empezamos a venderlo en México. Y bueno, como buen emprendimiento, lento pero seguro. Pues. Bueno, y tú has dado en el clavo, lento pero seguro. La inmediatez no puede ir de la mano con un emprendedor, porque el que está atorado y el que está desesperado pierde antes de comenzar. Lo bonito de un emprendimiento es que te tienes que reinventar con él todos los días, porque es algo simplemente que nace de la nada. Entonces, si tú te dejas llevar por no, que no funciona, no es que no sirve, no es que no he podido. Sí, le empiezas a meter el prejuicio. Ahí no, tienes que reinventarte, ok, si no lo puedo hacer así, ¿cómo lo hago? Es decir, y ahí vas entonces con una perseverancia, pero brutal, tienes que soñar y vivir con eso. Y de ahí en adelante comienzas a ver que tu emprendimiento tiene una razón de ser. No es algo que tú, no, se me ocurrió, no, lo voy a dejar a un lado, no sirve, no, fallé con esto, ¿y por qué tengo que fallar? ¿Por qué voy a volver a fallar? No, es continuar. Y las fallas para mí son los mejores maestros. Total. Es decir, tú de la falla es donde aprendes. Tú no aprendes del abrazo y de que muy bien, qué chévere, lo hiciste muy bien. No, cuando te equivocas es donde está, ahí es donde está el aprendizaje. Equivocarse es una necesidad, pero también el hecho de que las cosas te vayan bien, tienes que negarte a la comodidad. Claro. Porque sencillamente, si te dejas llevar, no, vamos bien, y hasta ahí llegaste. Es así. Te duermes porque dices, vamos bien, no, al revés. Y llegas a un estancamiento donde cuando vienes a ver te hundiste. Una zona de confort, como es lo que está de moda, y ahí te quedaste. Y justamente ahorita, en esta época planetaria, porque no es solo Venezuela la que se está transformando, es el mundo. Si tú no entras dentro de este movimiento de reinventarte, ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, no importa si te cierran las puertas, tú sigue avanzando. Mi amor, pierdes porque los que están en la zona de confort en este momento no van a ningún lado. Estar cómodo está bien, pero si no te haces un reto sobre esa comodidad, vas mal. Es decir, Stipi estamos vendiendo un promedio interesante, pero no, yo quiero más. Es correcto. No, que estamos vendiendo solamente en Estados Unidos, no, yo quiero ir a México, no, yo quiero ir a Argentina. ¿Cómo hago? Es decir, hacer el plan. Y planificarlo o buscar quien te diga. ¿Quién cree en tu proyecto? Exacto. Exactamente. Y él no va a venir a buscarte, eres tú el que lo tienes que ir a buscar. Nosotros dimos muchísimos traspiés al principio tratando de decir, yo empecé a vender en Amazon Stipi, una persona natural. Después mi hija empezó a vender en Amazon el Stipi. Y decía, no damos pie con bola con eso. Entonces llegamos y dice, no, pero tiene que haber alguien que es un experto vendiendo. Y efectivamente lo hay en Venezuela. Hay 2 o 3 personajes que son expertos y de ahí para adelante fue a millón. Ha sido fantástico. Exacto. Así que bueno, espero que mucha de la gente que nos está escuchando y nos esté viendo estén tomando esos tips. Yo por lo menos estoy modo esponja, agarrándolo todo, porque además, Bob Esponja no, pero modo esponja. Pero bueno, Bob Esponja también aplica. Modo esponja, pero suena modo Bob, está como muy justico. Pero el punto es ese, pues el punto es de que nosotros tenemos que buscar la oportunidad donde esté, porque siempre va a estar. Sí. Y con respecto al pote, porque tú hablaste del pote, pero hacia la velocidad de la luz. Y la gente no entendió lo que significa el pote, porque además cada una de las letras está la clave de lo que es contar una historia. Y el contar una historia no solamente es para radio, es para televisión, es para cine, no, inclusive puedes contar una historia en tu casa y hacer de esa historia una historia exitosa. Ajá, que P es personaje, O objetos, T tiempo y E espacios. No existe en el mundo una historia
Es decir, que no tenga un espacio. Todas las historias tienen un espacio. Todas las historias tienen un personaje, bien sea inventado, creado, lo que sea, o es humano, pero todas las historias tienen personajes. Lo mismo con los objetos. Un personaje que no se vista, un personaje que no tenga un carro, que no tenga un carro, que no tenga un celular, que tiene tiene objetos. Y por supuesto, es decir, una historia que no tenga tiempo no existe. Existe un hoy, un mañana, un pasado, una historia hace siglos. Es decir, entonces, todo eso imagínate lo bello que es contar una historia dominando cada uno de esos elementos. ¿Por qué en la época de la Segunda Guerra Mundial? Un contexto, un tiempo. Es decir, ¿por qué tiene que ser en la época de una dictadura en específico? ¿Por qué tiene que ser en Latinoamérica? Claro, tiene que tener el objeto claro. Claro. Porque si eres muy amplio, si es un abanico, ahí se pierde la historia. Totalmente. Entonces tienes que contar la historia desde algo específico. Exacto, tú tienes un contexto, tienes un tema, vas por lo básico, pero vas descubriendo que además cada uno de esos elementos dentro de tu historia tiene mucho que contar. Es decir, imagínate contar la historia de el vaso de whisky que usaba Winston Churchill. Wow. ¿De dónde lo sacó? Y tú te quedas, pero tú te imaginas la cantidad de historia que tienen esos objetos tocados por ese personaje. Es impresionante y lo puedes contar. Y tú puedes contar la historia inventada, es decir, por supuesto, tú puedes irte a una realidad que puede existir en Google, en las bibliotecas, todo, o tú puedes hacer de esa realidad algo ficticio, pero que se convierta en una historia. Eso es crear tu propio mundo. Eso es fantástico. Tú creas tu propio mundo. De hecho, hay películas ahorita que están creadas de la nada, pues, ¿no? Es correcto. Entonces, creas tu propio mundo sobre una base real o sobre una base básicamente que algo te vino en la cabeza y dices, bueno, voy a crear esto, y lo creas, y es espectacular también. Es decir, no, las historias tienen esos elementos y hay predominio, y cada uno de esos elementos puede predominar en algún momento dentro de la historia. El punto es descubrir cuál es el momento fabuloso de un objeto para tú crear una historia de ese objeto. Y poco a poco, gracias a la cantidad de medios de comunicación, tú puedes ir mezclando esa historia a través de las diferentes redes, y lo que vas a hacer es que vas a tener una proyección a través de los elementos que no es redundante de la historia, y vas a crear una atracción hacia ella. Es sencillo, lo que pasa es que, bueno, suena difícil, pero es sencillito de hacer. No, tal cual, para ti es fácil porque eres el creador y lo has repetido 1000 veces, no, y para ti ya debe ser algo como muy sencillo. Sí, el punto es que tú puedes, ¿cómo se llama?, practicar. Claro. Es decir, agarras cualquier historia, la lees o la captas a través de tu teléfono celular y vas a ir identificando cada uno de esos elementos. Uh-huh. ¿Quién es el personaje de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que utiliza? ¿Cuál es el objeto que más tiempo y que tiene mayor presencia en su...? Y perdón que te interrumpa, pero para eso no necesitas leerte el libro. No. Con una página, en una página consigues todo. Con una página consigues absolutamente todo. Y de ahí sacas una nueva historia. Total. Y poco a poco vas aumentando el interés de una audiencia sin ser aburrido. Y eso aplica inclusive para el Instagram, para cualquier tipo de red social que está hoy en día. Pues, y desde tu experiencia, porque tú estás hablando, y aquí yo voy pensando, como estamos en un momento de transformación, yo me visualizo en las escuelas. Uh-huh. Es decir, porque esto de la teoría del pote llevado a los colegios, uh-huh, obviamente no a un niño de 5º grado, de 3er grado, pero sí ya a los que se están por graduar, que tú le des esa herramienta y que sea una materia obligatoria para que ellos cuenten su historia. Total. Desde su propia creación. Eso primero le vas a dar una seguridad inmensa, porque no necesitas que eso sea real. Lo que necesitas es que tú te creas la historia, te lo creas, no solamente lo crees, sino que te lo crees, uh-huh, para poderla transmitir, ¿no? De hecho, en Inglaterra y en Finlandia tienen eso, no en los que se están graduando, al revés, en los que están comenzando la escuela. En los chiquititos. En los chiquitos le dan una herramienta para contar historias. Y hay un libro que mi hermano me mandó que se llama Books Without Words, libros sin palabras. Y los niñitos
comienza a leer ese libro y comienzan a inventar su propia historia. Y es fabuloso cómo ellos recrean, y ojo, son 5 o 6 niñitos leyendo el mismo libro y son 6 historias diferentes. Claro. Entonces, la creatividad, alimentan la creatividad y alimentan un interés hacia la lectura impresionante. Entonces, es bellísimo ver cómo los niñitos van creando su historia a través de qué, a través de una gallina, de un elefante, que son los personajes, o de un parque, o de una selva, que es el espacio, o a través de una pala, que es el objeto. Entonces los niños, a través de Books Without Words, crean sus propias historias. Existe en Europa, es una necesidad de enseñarle a los niños que están comenzando la escuela a leer, a crear. Es impresionante, es imprescindible para nosotros, para lo que viene, ser totalmente creativo. Y eso está en Inglaterra, está en Finlandia, debe estar en Alemania, en Suecia seguramente que lo está, donde los niños aprenden a dominar el pote a través de libros sin palabras. Wow. Eso de libros sin palabras me lo estoy imaginando y debe ser fantástico. Fabuloso. Pero ya nos hicieron la segunda seña, tenemos que ir a una brevísima pausa publicitaria y ya regresamos pues con Enrique Cole y su teoría del pote y bueno, y con toda esa experiencia que tiene. Ya volvemos. Si estás buscando un lugar donde con tan solo entrar sientes paz, el Herbario Toscano lo tiene. Una variedad en velas aromáticas, sales, aceites, jabones, splash y mucho más para tus ambientes y para tu consentimiento personal. Y es que el Herbario Toscano es un lugar mágico en aromas y esencias. Para estar en equilibrio y vivir en armonía, visita el Herbario Toscano. Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes. @ToscanoCCS. Nunca es tarde para consentirnos y relajarnos de la forma más saludable, manteniendo nuestras energías alineadas en positivo. Yulesca Spa ofrece servicios de estética corporal, estética facial, antienvejecimiento y spa. Para cada tipo de piel, los tratamientos indicados están aquí. Paso a paso notarás el cambio en poco tiempo y de manera efectiva. Disfruta además de masajes con piedras energéticas y tratamientos relajantes para tu salud emocional. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y estamos de vuelta hoy con un invitado que me tiene, a mí en lo particular, me tiene cautivada porque me parece que desde el momento donde tú sales de esa zona de confort, donde tú sientes que todo se acabó, donde ahora qué hago, puedes construir cosas maravillosas y es el caso pues de Enrique Cole, que le tocó reinventarse después de tener en su haber, en su currículum, tanta producción de comerciales, tanta historia que contó en su momento y que bueno, dada el tema país, le tocó pues hacer ese giro y hoy en día tiene pues dos emprendimientos que los está llevando de una manera fantástica porque estás haciendo del emprendimiento una empresa, porque eso también es bien importante y Carlos, que lo tengo aquí frente de mí, ustedes no lo están viendo, pero él está frente de mí, que es el presidente de Sobe-Emprende, que es la Sociedad Venezolana de Emprendedores. Justamente esta sociedad lo que hace es que ese emprendedor mire más allá y construya su empresa. Entonces, en tu caso, tú has pasado ya por unas cuantas empresas y ahora que te tocó reinventarte y con este tema de la teoría del pote, ¿a dónde has llegado con la teoría del pote? ¿Cuál ha sido el alcance y a dónde quieres llegar? He llegado mucho más lejos de lo que yo esperaba con este emprendimiento. Muy lejos. Ya prácticamente que la teoría del pote va a dar un paso muy fuerte, no como empresa, sino como emprendimiento como tal. Es decir, vamos a comenzar a entrenar a ver quién es verdaderamente la persona
que puede llevar la teoría del pote a otro nivel también. Es decir, que no sea solamente yo. Estamos terminando la página web, estamos hablando con Argentina, estamos hablando con Colombia, ya hablamos con Miami, es decir, la idea prácticamente es, bueno, si de verdad es una herramienta que efectivamente lo hemos comprobado, que es una buena herramienta para contar historias, bueno, no podemos quedarnos solamente en Venezuela. Vamos a Maracaibo, vamos a Barquisimeto, si Dios quiere y este país maravilloso lo permite, pues ya será a finales de mayo, a principios de junio estaremos ya dando unos pasos interesantes. Estamos organizando emprendedores que giren a través gracias a la teoría del pote, y que la teoría del pote no se va a quedar como teoría del pote. Y qué interesante lo que acabas de decir, porque de repente ahorita nos están escuchando, nos están viendo aquellos emprendedores que están haciendo, no sé, chocolate, o que están haciendo carteritas, cosas que son sus propios emprendimientos, que creen en su emprendimiento y que le están echando pierna al emprendimiento. ¿Cómo hacen ellos para aplicar esa teoría del pote? ¿Ustedes lo hacen a través de charlas, de talleres? ¿Cuál es la dinámica? Mira, además nosotros tenemos lo que llamamos simplemente una conferencia, que puede ser una especie de taller amplio de 2 horas, cómo llevarlo a lo que nosotros llamamos out company. No es in company, es out company. Estos emprendedores, y lo hemos descubierto por los emprendedores, muchas veces los emprendedores se sienten más cómodos tomándose un café muy informal y damos talleres intensivos, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde construimos esas historias y creamos esas historias que ellos necesitan. No estamos sentados inventando una historia, no. ¿Qué necesitas contar tú? Y de hecho tú no lo manipulas, es decir, tú como creador de la teoría del pote, tú dejas que la persona que está creando su historia la cree a su justa medida. Total, es decir, el taller comienza, pues cuéntame tu historia. No. Como emprendedor, dime qué quieres, qué has hecho, qué tienes. Y ahí comenzamos a hilar la teoría del pote. Damos el taller, ellos van en la práctica descubriendo todo lo que es los elementos de la historia y al final construyen la historia. Eso es lo que te iba a decir. Arrancas con una historia y en el camino te das cuenta lo que tienes que incluir y lo que tienes que sacar. Exactamente. Y al final ellos mismos, la historia te va a decir dónde quiere estar, porque no todas las historias caben en todos los medios. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Y en qué tiempo, no? ¿Y en qué tiempo? Porque eso también es importante. La historia te va a decir cuándo es mejor para mí. Es decir, no es que tú decides cómo decir, yo, este es mi plan de medios, este es mi grilla y esto lo va a hacer. No, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas historias que no soportan todos los medios y que no soportan una grilla. Qué interesante eso, porque además lo de grilla, habrá mucha gente que no entiende el término grilla y es bien importante que se lo expliquemos porque a veces queremos ser el abanico. Es decir, yo quiero estar, entonces mañana abren otro medio y ahí también voy a ir, entonces para allá vamos, y entonces pasaron 2 años y tú sientes que estás agotado, lo hiciste todo y no haces nada. Entonces ahí es bien importante que uno vaya como... ¿cómo es eso? La teoría de la renuncia, ¿cómo es que es? Algo así, ¿no? La teoría, el ejercicio de la renuncia, que eso en lo particular a mí me encantó y es duro, cuesta mucho, pero definitivamente es así, porque de la otra manera es como estar leyendo un libro con unos lentes, y yo por ejemplo que tengo estos 2.5 me pongo un lente de 5, no entiendo nada y no veo nada y de paso quedo mal porque me mareo, me daban náuseas. Y ¿ustedes han ido a los colegios? No hemos ido a los colegios, no hemos ido a los colegios, la verdad que no hemos ido a los colegios, básicamente nos hemos enfocado en emprendimientos, nos hemos enfocado en las charlas, nos hemos enfocado en... Han estado full, en pocas palabras. Sí, tenemos 2 proyectos en producción, todo basado en la teoría del pote, entonces, los colegios la verdad es que no se me ha ocurrido, ¿no? Pero valdría la pena. Pero si acabas de decir lo de los niños en Inglaterra libro y Finlandia. Sí, claro, porque al final hoy en día creo que los más vulnerables son los niños. Sí. Y bueno, hay un entorno de vulnerabilidad que no solamente sean los niños, sino los padres, los maestros, es todo un componente, pero que si desde chiquito tú le empiezas a despertar esa curiosidad, porque creo que el pote arranca porque yo me estoy imaginando contar mi historia y se me cruzan como 5 o 6 historias, ¿sabes? ¿Por cuál empiezo? ¿Cuál quiero contar? ¿A dónde quiero llegar? En esos casos, porque me imagino que tu experiencia
con gente que te ha dicho, ay, quiero contar como 5 historias, ¿qué hago? ¿Qué haces en ese caso? ¿Cómo tú lo puedes centrar? Yo creo voy por la parte emotiva. Sí, de esas 5 historias, ¿cuál es la que más te mueve el corazón? Entonces, porque esa es la que realmente va a mover el corazón de los demás. Una cosa importante, tanto contar historias como la teoría del pote tiene que ser francamente honesto. No hay historia que no sea honesta que haya sido un éxito. Es imposible. Y de esas historias tenemos muchísimas en este país. Hace 20 años nos contaron una historia que nunca fue honesta. Es correcto. Entonces, esas historias fracasan. Tarde o temprano fracasan. Entonces, las historias tienen que ser excesivamente, pero limpiamente y puramente honestas. Y es ahí donde yo te pregunto, si tienes 5 historias, ¿cuál es la que más te llega al corazón? Esta porque aquí me encontré, en esa casa me encontré con... bueno, ya tienes un espacio. Y me encontré con mi abuela. Ya tienes un personaje. Y las dos nos sentábamos en la terraza a tomar café. Ya tienes un objeto. Y ahí vas y tienes un tiempo. No sé, cuando en aquella casa del campo me encontraba con mi abuela. Bueno, en los años 60, entonces ya tienes un tiempo. Entonces, esa historia que más te mueve el corazón, esa es la que tienes que perfilar, esa es la que tienes que crear. Y cuando la tienes ya creada, cuando ya tú tienes tu historia creada y contada, después tú tienes que recrearla todo el tiempo para darle continuidad. Depende. Es decir, recrearla significa que cada uno de sus elementos, tú puedes generar una historia a través de cada uno de sus elementos, lo que hace que la recreas, sin convertirla en una historia aburrida. Y lo segundo es, si esa historia honestamente tiene una continuidad, hay que darle la continuidad, porque no puedes dejar tampoco. Y hay otra cosa importante, es cómo la escucha, y cómo la ve y cómo la lee la audiencia. Y eso ahí va, ves que estamos conectados, porque justamente te iba a preguntar eso, porque me imagino que después de la conferencia viene el ejercicio. Sí. Habrá el tiempo donde ustedes le dicen, hagan su historia. Y después cuando la cuentan, cuando la leen, yo me imagino que ahí lloran, ahí ríen. ¿Cómo es eso? Es una experiencia bellísima. Bellísima porque hay historias que pasan desapercibidas, ojo. Y uno se siente, yo como el creador de la teoría del pote, digo, ups, que hice mal, que esta historia no pegó. Pero es que la historia no pegaba de todas. La otra es que hay historias que tú ves a las muchachas o a los muchachos diciendo, wow, qué bárbaro, eso sí me dolió, eso sí me gustó, o sencillamente se quedan calladitos la boca y se van arrugándose y dicen, no, es que me siento mal, me pone muy triste. Eso es una buena historia. Entonces tú ves la fortaleza de una historia a través del comportamiento de su audiencia. Claro. Hay historias que pasan desapercibida. La mayoría. Y eso era también cuando tú creas tu historia y tu historia no hace el clic, sino que pasa desapercibida, tienes que empezar de cero, tienes que volver a comenzar a contar la historia, una nueva. O tienes lo que llamamos nosotros el eje de la historia dentro de esa historia que no has sabido interpretar. Entonces, a lo mejor tienes un eje, un core, un núcleo de la historia que está allí, pero que no la has sabido explotar. A lo mejor no es a través de un objeto, sino a través del tiempo que la historia hace clic y tú la enfocaste a través del objeto. A lo mejor ni siquiera es el personaje, a lo mejor sigue siendo a lo mejor es el espacio. Y hay que recrear la historia a través del espacio. Ese es el core de la historia que tienes que descubrir. No, pero es que tiene que ser el objeto porque tiene que ser... Bueno, ahí está fregado. Claro, cuando te pones inflexible ya la cosa no funciona porque desde la inflexibilidad no es el pote, es nada, no funciona nada. Y las buenas historias se descubren. En el momento que empiezas a contar una historia, la descubres y dices, wow, esta historia es fabulosa. Y hay historias que pasan desapercibidas, no la descubres, es decir, la leíste, la viste y pasó. Y quedaste igualito, así como igualito. Que ni el que la inventó se lo cree. Y eso hay toneladas también. Sí, claro, porque suena muy fácil, suena muy sencillo, pero primero es un compromiso contigo mismo. Total. Porque no es que yo voy a contar tu historia, voy a contar mi historia y voy a recrear la historia que yo quiero que los demás miren y se enganchen. Entonces eso suena muy fácil, pero realmente es un proceso. Y el que va a tu taller creyendo que eso es pan comido, que es así como que, bueno, sí, la teoría del pote, déjame ir a ver qué es eso. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque me imagino que unos salen con el pote en la cabeza, golpeados, que perdieron el tiempo, y otros saldrán bien, tú sabes. Sí, bueno, gracias a Dios la mayoría de la gente que va a los talleres sale contenta, ¿no? Gracias a Dios.
a mí me tocó una vez dar una conferencia de 2 horas y terminando la conferencia, es decir, bueno, por supuesto, buscaba la interactividad de todo el mundo, y terminando la conferencia, una muchacha que no había hablado en toda la conferencia me dijo, es que no entiendo qué es la teoría del puente. Yo me quedé así. Ay, no. Sí, y yo decía... y pasa. Y todo el mundo reaccionó de la misma manera que yo, es decir, no sabía por dónde empezar, es decir, ¿cómo es posible que durante 2 horas te explique la teoría del puente y me vengan a decir... Y mira, y tú sabes lo increíble para ese tipo de gente así, porque yo me puedo ver reflejada en eso donde voy a un taller, porque me pasó con la numerología, otro cuento más, que fui y no entendí nada. No entendí nada. Y yo a mi maestro, que es mi gran amigo, le dije, de verdad, el único numerólogo que sabe numerología eres tú, mi amor, chévere. Y lo solté, no me quedé pegada porque no lo entendí, porque no yo, porque no... Y pasaron unos meses y llegó solito. Entonces, a esas personas que no creen no entender algo que en el momento se está dando, que se den el permiso de soltarlo. Total. Porque eso llega de manera mágica. Porque a mí me pasó con la numerología, y no es que soy la mejor numeróloga del mundo, porque no lo soy, pero es mágico. Uh-huh. Es algo que, bueno, tú te das el permiso y fluyó, sin la presión. Total. Yo me imagino que esa persona se habrá ido de ahí atormentada. Una historia no se escribe en un día. Claro, es decir, es importante. En primer lugar, las historias tienen, hay una frase buenísima de García Márquez, pero no me acuerdo ahorita, pero una historia tiene muchas vidas y es tu vida. Entonces tú tienes que aprender a cuál es exactamente esa historia que yo, en qué momento debo contarla. Y eso es, como dices tú, mera intuición. En primer lugar, no te pretendas que con un solo día escribas. Es decir, te vas a sentar y escribiste una historia. Esa historia no funciona. Tienes que dejarla descansar en paz y volver a escribir y volver a escribir. Y esa historia puede tener muchas páginas, o puede tener una página, o puede ser un libro. Eso no tiene un... A mí un editor muy amigo mío, un intento de escribir una novela que hice hace muchísimos años, no es el único que he hecho, me dijo, pues yo le dije, mi historia tiene que tener 7, cada capítulo tiene que tener 7 páginas. Y el editor me dijo, una historia no tiene fronteras, ni un capítulo, ni una palabra. Cuando me dijo eso me quedé así, bueno, se llamaba, aquella época, tú no existía, eso fue en Suecia, se llamaba Jesús y el pañuelo. Y yo le puse 7 y tenía que todos los capítulos durar 7 páginas. Al final tú le demostraste que sí se podía hacer. No, al final sufriste tú. Sufrí yo, porque me cambió todo el esquema de cómo escribir una novela. Bueno. Claro. Pero entonces, en este caso, el que quiera contar la historia desde llevarla a una novela lo puede hacer. Es decir, tú puedes hacer de tu vida una gran novela. Total. Y de hecho a mí aquí se me están, tú sabes, prendiendo. Y mientras más bombillos. honesta, claro, mucho más espacio vas a tener. Y tú puedes contar varias historias, es decir, haces una historia, la lees, te identificas, haces el clic y puedes llegar a hacer otra historia que no tenga nada que ver con esta. Sí, ¿verdad? Sí. Y después las hilas. Y totalmente, eso es lo que se llama transmedia, bueno, no, eso se llama, ¿cómo se llama? Cross media, no transmedia, pero es una forma, tienes que tener cuidado, ¿ok? Para eso yo le sugiero a la gente que lea Rayuela, de Julio Cortázar. ¿Sí? Hay 3, es una de las pocas, bueno, esa y Octavio Paz tiene otras, y Julio también tiene otras. ¿Cómo se llama? La vuelta del mundo en 80 días, que es doble, tiene primer piso y planta baja. Pero para eso tienes que dedicarle prácticamente una vida a esa historia, no importa el tamaño que sea. Eso es importantísimo, porque volvemos a la inmediatez. Aquí la inmediatez no sirve. No. Es decir, tú puedes estar contando tu historia toda la vida, es como un diario. Sí. ¿Y cómo lo llevas cómo tú puedes llevar esa historia a las redes o a uno de los medios? ¿Cómo haces la teoría para adaptarlo? Utiliza la teoría del pote, porque si tú quieres contar tu historia y quieres tener un hilo, ese hilo va a tener un finito, es decir, se va a acabar en algún momento, pero tus elementos no. Entonces tú contar tu historia, es decir, yo como personaje, ¿hasta dónde puedo llegar con la historia? Y arranco con mis tiempos, y arranco con el espacio, y sigo siendo la misma historia.
Es decir, buscar elementos de la historia que para ti son importantes e irlos hilando en la misma historia. Es decir, eso es como agarrar y ponerte a tejer un suéter, Sí. pero es tu historia, Es tal tu cual, historia. es ir hilándolo, porque Es ir hilándolo. si te pelas un hilito de estos, al final el suéter te va a quedar todo Alguien como... te dice, eso no es honesto, eso no funciona, claro. eso no es así. ¿Y a ti te ha tocado revisar historias? ¿Te ha tocado leerlas, revisarlas sí, y decir, esto no es una historia? Yo tuve una época junto con Rodolfo Cobá en que leíamos muchísimos guiones. En primer lugar, Armando Col me enseñó, dice, un guión que le falte una coma o que esté mal escrito, se descarta. Ya por ahí me aliviaba un poco a mí el problema, porque simplemente le decía al escritor, aquí está mal escrito, ¿no? Pero Rodolfo Cobá y yo leíamos muchísimos guiones. Habían cosas interesantísimas que te llegaban al corazón, como había cosas que sencillamente le faltaban por lo menos 10 versiones más. Es decir, había algo en la historia que sí funcionaba, pero que estaba mal escrito. No mal escrito en términos de mal escrito como tal, no, es que la historia está mal contada. Sí, estaba chucuta, como quien Exacto, dice, le faltaba, le está faltando... tenía baches. Tenía baches. Tenía baches, es decir, muy bien escrito, el formato perfecto como guión cinematográfico, chévere, buenísimo. Pero la historia llegaba y te cansaba o te dejaba de interesar o no te llegaba nunca al corazón. Entonces decía, wow, aquí hay algo, pero me falta. Entonces se le decía al escritor, mira, pana, te faltan unas cuantas versiones. Nunca le decíamos que estaba mal. A otros sencillamente le decíamos, bueno, pana, esto no tiene pie con bola, listo, ¿no? Pero a los que nos dejaba ese saborcito de que había algo, le decíamos, reescríbela porque bien vale la pena. Y hoy en día no tienes a escritores de esto, de la nueva generación, que te hayan tocado la puerta y te hayan dicho, mira mi historia o lee esto, a ver qué te parece. Sí. Es decir, que tú eres uno de los que va a leer el libro que yo voy a escribir. Por supuesto, con todo el placer del mundo. Sí, hay chamos con muchísimo valor en Venezuela, que no te imaginas. Chamos que, a pesar de las limitaciones que hay de educación, le han echado bastante camión y se siente que tienen en el alma mucho que ofrecer. Y bueno, eso a eso es lo que hay que definitivamente apuntar para empujarlos, porque a través de esos chamos es que vamos a reconstruir el país. Totalmente. Porque la educación nace ahí. Totalmente. Cuando un niño sabe leer, cuando un niño sabe escribir y cuando un niño sabe sumar y restar, que son como las operaciones básicas. A partir de ese momento construyes país. Y cuando un niño sabe crear. Eso es lo más importante, claro. Cuando un niño tiene la capacidad de crear. Y es bien importante a esa madre que de repente nos está viendo y nos está escuchando, decirle, si tu hijo está pintando mucho, déjalo pintar. Si tu hijo está cantando mucho, déjalo cantar. Si tu hijo está escribiendo mucho, déjalo escribir. Sí. Porque de ahí puede salir su mayor talento. Total. Que de repente a veces hay madres donde dice, este muchachito se volvió loco, ¿qué le habrá pasado? Todo el día pintando, todo el día cantando. Entonces, bien importante que si tú eres ese tipo de madre donde te encanta arropar un poco de más y hacer las cosas a tu manera, dale la libertad a ese hijo que desarrolle su don, porque a través de ese don y de ese reconocimiento pueden llegar a ser grandes hombres y mujeres que Venezuela necesita, definitivamente. Tú sabes que ya nos dijeron que esto se va a acabar. Sí, en serio. Yo pensé que faltaban 2 horas más. ¿Verdad? Bueno, ¿sabes que cuando yo llego al final, cuando a mí él ya me dice 2 minutos, que de hecho ya queda 1, yo hago lo mismo, pues, porque además las conversaciones son tan ricas, es tanto lo que uno aprende, es tanto lo que uno conoce, cierto, que de hecho yo voy a ir a tu próximo taller, seguro. Buenísimo. Porque me interesa muchísimo, porque me parece que es una herramienta fantástica. Gracias. Y sin importar la profesión o lo que haga, porque eso va dirigido a todo público y eso es importante. Antes de despedir, porque habrá mucha gente que va a hacer lo mismo que yo, que quiere ir a tu próximo taller, que te quiere contactar, que tiene su historia contada ya y quiere que la leas. Entonces, todas las redes sociales, porque sé que tienes varias redes sociales, todas, los teléfonos, el correo, todo. Bueno, el correo, hay uno que es fabuloso, se llama teoriaelpote@gmail.com. Eso es para la página web teoriaelpote.com @gmail.com. Después está en Instagram Teoría del Pote y Enrique Colbe. Mi número de teléfono 0412-230-1043.
Y los próximos talleres los estaremos anunciando, gracias a este país, pues estaremos anunciando muy pronto, Claro. si no siguen habiendo cambios. Sí, eso es lo mágico de Venezuela, que tú no puedes planificar Sí. mucho a largo plazo porque por cualquier circunstancia Sí. se te mueve el plan, pero bueno. Sé que hay había uno para la adaptarse. semana que viene, déjame confirmarlo. Todavía no Hay sabes. uno, hay uno de 2 días para la semana, creo que la semana que viene, la otra semana que viene, pero déjame confirmarlo porque... Bueno, igual nosotros tenemos el contacto, así que a mí me avisa a través de WhatsApp, o bueno, si no, yo estaré encima, pues. Ok. Para mí ha sido un inmenso placer tenerte hoy aquí. Bueno, y a Gracias. los que estuvieron detrás de cámara, que nos estuvieron escuchando también, gracias. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de Rafael Casela. En la gerencia, en los controles técnicos está Brian Pinto. En la producción de este espacio, Natasha Guevara, y quien habló para ustedes, Laura Lombardini. Yo soy Jombar32 en todas las redes sociales. Certificado de locución 54050. Igualmente, este espacio llegó a ustedes gracias al Herbario Toscano, un lugar mágico de aromas y esencias. Estamos en el Centro San Ignacio y Paseo Las Mercedes. @ToscanoCCS. Y Yulesca Spa, tu espacio ideal para consentirte y sentirte bien. Búscanos en Paseo Las Mercedes, @Yulesca Spa. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Chao.